No, qué bárbaro, después de esta cuarentena necesito un descanso. Sí, me imagino, Suena cómo. desvergonzado, pero no, así es. Oye, bueno, viste que ahorita sacamos ahí tu historia también de lo que estás haciendo, o gente que está ayudando en línea, ¿no? Y lo que estás haciendo como mamá también. Sí, mira, es muy curioso que todos los días me levanto hablando del coronavirus, como hablando del coronavirus, plancho hablando del coronavirus, lavo hablando del coronavirus, me duermo hablando del coronavirus. Para mí es espacio del día, mediodía, en el que todo eso se para y me convierto a lo mejor en la madrastra de Blancanieves o en la hormiga y la cigarra y empezamos a leer con mis niños cuentos en Facebook Live para todos los niños del mundo, dicen ellos, en español, para pues que es una dinámica familiar bastante divertida y nos está viendo mucha gente. Yo pensé que nomás iban a ser mi mamá y mis tías, pero no, al final somos un montón. Oye, me parece muy bien. ¿Y lo haces desde qué horas, eh? A las 12 de mediodía todos los días en mi página de Facebook de Maritza Félix Journalist. Así que por lo general me ven muy serias dando de cosas como inmigración, seguridad pública, últimamente COVID-19. Pero a mediodía no, a mediodía soy la mamá que se transforma en estos cuentos de magia, de hadas, y leemos un poquito con los cuentos, a veces en inglés y a veces en español, casi siempre en español. Ándale, perfecto. Son y cuentos, bueno, unos cachorros, cuentacuentos, Blancanieves, de todo. Sí, un poquito de todo. Leímos el otro día el de Blancanieves y mi hija se vistió de Blancanieves y yo fui la madrastra y mi hijo fue Batman, el príncipe azul. Ayer fue de los increíbles y leímos la Bella Bestia y ahora queremos leer lo de la cigarra y la hormiga, obviamente, muy acorde a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Me parece muy bien. ¿Cuánto duran, por ejemplo, los cuentos? Depende de la buena voluntad de mis hijos. Ya sabes que con niños de 5 años es muy difícil predecir, pero más o menos estamos como en una media hora al día. Y te digo, sí nos sigue mucha gente y me han mandado fotos de niños viéndonos así en la televisión, leyendo los cuentos junto con nosotros, haciendo los sonidos de los animales. Entonces esto es bastante divertido y es algo que nos ayuda a nosotros pues a aguantar la cuarentena, el aislamiento y este encerrón que estamos aquí ya por casi 2 semanas. ¿Cómo lo ha tomado Arizona, Maritza? Para allá irnos, digo, porque la situación en Arizona tiene ya 508 casos, por lo que veo, de acuerdo a las proyecciones del New York Times. ¿Cuántos muertos van? ¿Me dijiste? Perdón, ¿cuatro? 9, bueno, ya. Ah, 9 ya. Ayer en la mañana eran 8, ajá, y en la tarde el condado de Mojave reportó otra de sus muertes, entonces ya con eso suman 9. Los casos oficiales son como 509. Hasta ayer en la noche el sitio de internet del Departamento de Salud Pública de Arizona no se ha actualizado, pero por lo general en esta última semana hemos estado aumentando 100 casos por día aproximadamente. Ha sido demasiado rápido, si te digo que la semana pasada estamos apenas en los 20, no llegamos a los 100 y ahora ya estamos en los 500, muy probablemente más adelante que se den a conocer las estadísticas del día y lleguemos a los 600. Y como bien sabes, pues Estados Unidos está siguiendo la misma tendencia, ya es el primer lugar en casos de coronavirus en el mundo. Tenemos más de 85,000 casos más o menos esta mañana. Los números varían dependiendo de la fuente, pero confirmados podrían ser entre 81,000 y 85,000 casos. Y obviamente una crisis económica, una crisis social que no se había podido imaginar hace un año cuando el presidente Donald Trump todavía pensaba que este virus no tenía la seriedad necesaria para cerrar la frontera, para pedir cuarentena, para forzar el aislamiento en los casos en los que pudiera haber mayor contagio, ¿no? Aquí en Arizona el aislamiento aún no es forzado, es un aislamiento obligatorio. Sí hay una orden ejecutiva estatal que dice que solamente los trabajadores esenciales son los que tienen que estar en la calle, pero no hay un mandato como en California de que te dicen no sales de tu casa menos que. Aquí todavía están pidiendo a la gente que tenga el sentido común. Te digo, igual no hay muchos lugares a los que salir, la gente se reúne en las reuniones sociales ahora son en supermercados, podríamos decir, porque de ahí en fuera no hay muchos lugares a los que ir. Incluso los parques, por ejemplo, para los niños ya tienen esas cintas de prohibido el paso que pone la policía para evitar que las personas se metan a algún lugar, a alguna escena, y lo mismo está pasando por todos lados. Sí hay tráfico ahorita, un poquito más que la semana pasada, podríamos decir, pero es tráfico de trabajadores que no han podido saltar a sus trabajos o que no tienen la posibilidad de hacerlo remotamente.
Oye, Maritza, y en cuestión de la frontera, ya los primeros casos, bueno, en primer lugar, tanto en muertos o casos, es lo que no me queda claro, Hermosillo, ¿en casos totales o de muertos? Porque ves que Italia había rebasado primero a China. Son casos confirmados que dieron positivos. Las muertes en Estados Unidos apenas son como 1.200 muertes en Estados Unidos. Estamos hablando de casos que dieron confirmados positivos. No estamos hablando de muertes ni de tragedias. Pero estos números, Luis Alberto, no reflejan el tamaño real de este fenómeno. Y te lo digo porque, por ejemplo, aquí en Arizona, las autoridades de salud están diciendo ya no le pueden hacer exámenes de coronavirus a todos porque ya no tenemos la capacidad para estar procesando esos exámenes, no tenemos exámenes para hacerse. Entonces, solamente aquellas personas que sean prioritarias, adultos mayores, que tengan los síntomas muy marcados a los que se les van a hacer, no tienen los recursos del personal médico para como las mascarillas y los guantes y todo lo que necesitan. Entonces, ayer se dio a conocer que estaban pidiendo que los reusara, por ejemplo. Entonces, los números que estamos viendo no son el número real de casos, sino los casos confirmados por las autoridades a través de los departamentos del gobierno, de laboratorios, perdón, del gobierno y los laboratorios privados. Oye, mira, que lo digas, y que Arizona está así, imagínate cómo vamos a estar de este lado de la frontera. No hay sistema hospitalario que esté aguantando esto entonces, por lo que veo. Pues el gobierno estatal está dando los recursos a través de diferentes declaraciones de emergencia y de subsidios para que los hospitales lo hagan. Lo que no se tiene es la infraestructura para este tipo de virus especialmente. No hay las pruebas necesarias. Sin embargo, los hospitales dicen estar preparados para enfrentar esta pandemia, pero no tienen los recursos hasta el momento para hacerlo. Eh, Hay muchas personas que todavía están pensando en si van a un hospital o no, si buscan ayuda, si tienen coronavirus o no. Es mucha la desinformación en todos lados. Tenemos tanta información que estamos tan saturados de información por todos lados que a veces nos confundimos un poquito más. Entonces, el diferenciar los síntomas, por ejemplo, de un resfriado común y del coronavirus ha sido muy difícil para muchos pacientes y muchos de ellos que han sido negativo a la hora de hacer el examen, dicen, ay, es que a lo mejor no tenía eso o esto o otro, y fue un examen que para algunos fue desperdiciado para utilizarse con alguien que sí podía tener los síntomas del coronavirus. Es muy complicado todo, pero yo creo que es cuestión de informar sin el afán de alarmar, porque recordemos que la tasa de recuperación de este virus es muy, muy alta, es como del 80%. Sí es verdad que se afecta con más severidad a los adultos mayores, también ha habido jóvenes que han sido infectados con este virus, eh, pero también la posibilidad de sobrevivirlo es muy alta. El riesgo es ahorita el contagio y la falta, obviamente, las carencias y la precariedad que habrá en los diferentes sistemas de salud, no solamente de Estados Unidos y de México, sino de todo el mundo para hacerle frente, ¿no? Oye, Maritza, exactamente, sí, qué bueno que lo dices. Aquí, de hecho, se acaba de recuperar el primer paciente que era integrante de la banda del grupo indio. Y en cuestión de la frontera, ¿qué has sabido? Porque se supone que, bueno, hoy lo informa el Imparcial en primera plana que están llegando o ya pusieron los filtros sanitarios. Creo, movió mucho, lo que se expuso aquí. Le preguntamos a la gobernadora en una reunión. Ella también estaba de acuerdo porque tuvo comunicación con Doug Ducey y ocurre que la instrucción del gobierno federal era solo, que se limitara de aquí hacia allá, pero no había ningún criterio hacia acá. Y se confirma que la Guardia Nacional, el gobierno federal ya actuó en consecuencia. Maritza, ¿tienes alguna información? No, lo que sí sé es que por unos días y por algunas horas de estos días estuvieron varios manifestantes en contra de esta medida de que no hubiera los factores de protección para entrar a México, tratando de prevenir el paso de las personas que viajaban de Arizona a Sonora a través de la frontera de Nogales. Pero todavía hasta ayer en la noche, uno de mis contactos en Nogales, estábamos platicando para otra historia, me dijo que acababa de cruzar la frontera y que nadie le había revisado nada. No sé si esto habrá cambiado o él habrá pasado por alguna garita en la que no había este control de sanidad todavía. Hasta el momento no sé de ningún caso en el que lo hayan
cuando menos tomado la temperatura a la hora de cruzar a México. Lo que sí sé que para acá están endureciéndose muchísimo más, pero son más las personas que también están cruzando a comparación de la primera semana en la que nadie se paraba en el puerto de entrada, ¿no? Que veías los gallitos solamente con los camiones de carga esperando para cruzar. Ahora ya ves más vehículos personales intentando cruzar la frontera. La mayoría de ellos son ciudadanos estadounidenses que habían estado en vacaciones de primavera en Sonora o en algún otro estado, están volviendo a casa. Entonces ya se empieza a ver un poquito más recuperado el flujo de cruces de carros de Sonora a Arizona, pero te digo, no he habido ninguna persona hasta el momento que haya sido inspeccionada por Sanidad Mexicana a la hora de cruzar de Arizona a Sonora. Muy bien, pues te agradezco mucho, Maritza. Ahí está tu historia también en internet, junto con otros que están haciendo este tipo de servicio y cómo te está funcionando en nuestro portal y en nuestra red. La vamos a empezar a compartir. Te mando un abrazo y muy agradecido como siempre. Gracias por la información. Cuídate. Un abrazo apretado, porque como no es en persona, no importa, pueda apachurrarnos lo más que quiera, y un saludo para toda tu gente de Sonora. Que Igual. tengas muy buenos días. Ya es viernes, aunque todos los días ahora son viernes para mí. Bueno, ¿qué te diré? Abrazote. Gracias. Bendiciones, Maritza, por allá. Maritza, Félix, voy a hacer un corte y vuelvo con más información. ¿Qué ha dicho Donald Trump? Van a entregar dinero, que no es tan efectivo. Donald Trump está diciendo, son ya el primer lugar, como usted escuchó y confirmó, del mundo con más casos. Ánimo, como dice Maritza, el 80% de los casos se recuperan hasta, lo hemos dicho aquí, y hasta el cansancio. 9 de cada 10 también lo ha dicho Hugo o López Gatell, no terminan en consecuencias graves, así que hay esperanza. Hay el primer paciente en Sonora dio positivo, perdón, que había dado positivo, ya ha estado de alta. Estamos tratando de contactar a él, porque nomás tenemos el número de sus familiares, para llevarle a usted la información. No al pánico, no al miedo, sí a la prevención, por favor. Volvemos con esto, con la Embajada de Estados Unidos también. Bueno, el agregado de seguridad va a estar ahorita también en Proyecto Puente. ¿Qué ¿Hay medicamentos que puedan paliar el coronavirus? ¿Cómo lo hizo Francia, por ejemplo? ¿Qué dicen los infectólogos también de este caso recuperado? Voy a hablar con ellos en el espacio especial que le tenemos. Las buenas noticias. AMLO no canceló su visita, si viene mañana. ¿De qué se trata? Voy a hablar con Jorge Tadei. También los programas de federal están vigentes todavía. Vamos a hablar al respecto. Ernesto Lucas está proponiendo que se condonen todos los servicios y también señala que se cancelen prerrogativas a partidos y más. ¿Qué hacer en esta cuarentena? ¿Qué ver y qué comer? Volvemos.